Chicos, ¿cómo están? Buenos días. En este capítulo, que es el capítulo 17, vamos a tocar la prevención y la respuesta a incidentes. Este capítulo se compone de 4 tópicos. El primero de ellos que es la gestión de incidentes, el segundo que es detectar y prevenir incidentes, el otro que es registro y monitoreo, y el último que es respuesta ante incidentes. Bien, vamos a empezar con el primer tópico de este capítulo, que es la gestión de incidentes. Pero antes de empezar, definamos qué es un incidente basado en la información de la guía oficial. Un incidente es todo evento que genere un impacto negativo en la red de la organización que afecte la triada de la información, que son la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Eso abarca cualquier tipo de incidente, ¿sí? Desde terremotos hasta acciones casuales como cortes de fibra, que se pueda dar, no sé, una ventana de mantenimiento programada. Por otro lado, un incidente de seguridad se define como un ataque, una acción malintencionada o casual por parte de una persona. En el contexto de este capítulo se hace referencia a este último, es decir, a un incidente de seguridad. Dicho esto, una parte importantísima de las operaciones de seguridad es la gestión de incidentes, ya que ayuda a prevenirlos. Empecemos con el primer paso, que es la detección de incidentes a través del uso de herramientas como los IPS o IDS, de los cuales hablaremos también en breve. También a través de los anti-malwares, herramientas de escaneo que alertan sobre el acceso de usuarios no autorizados, o inclusive a través de los tickets generados por los usuarios. Las personas encargadas de la detección deben ser capacitadas para tal fin. Cuando se confirma que el incidente es real, se da inicio al segundo paso. ¿Y cuál es este paso? La respuesta. La respuesta varía según el tipo y la severidad del incidente a través del equipo de ciberseguridad, que también es llamado Cybersecurity Response Team o CIRT, o Compute Security Incident Response Team o CSIRT por sus siglas en inglés. Este equipo no se activa por incidentes menores, ¿sí? Los miembros del equipo investigan el incidente, contienen y evalúan el daño, recopilan evidencia, informan el incidente y realizan procedimientos de recuperación. También participan en las etapas de remediación y lecciones aprendidas y ayudan con el análisis de la causa raíz, que es otro de los pasos que vamos a ver a continuación. Una vez finalizada una investigación, la alta gerencia puede decidir procesar a los responsables. Por este motivo es importante proteger todos los datos como prueba durante la investigación. Los miembros del equipo toman medidas adicionales también para proteger la evidencia. Esto garantiza que la evidencia pueda utilizarse en procedimientos legales. El siguiente paso es mitigar. ¿Y esto qué es? Es evitar que se propague el ataque y limitar el alcance del incidente. Imagina que detectas un ataque de ransomware en una red corporativa. Como parte de la mitigación, decides desconectar los sistemas infectados de la red para evitar que el ransomware se propague a otros equipos. También restauras los archivos afectados desde un backup reciente para reducir el daño causado por el ataque. Esto no resuelve el problema por completo, pero reduce significativamente su impacto mientras se trabaja en una solución más completa. En algunos casos, los equipos de respuesta toman medidas para mitigar el incidente, pero sin informar al atacante de que se ha detectado el ataque. Esto permite al personal de seguridad supervisar las actividades del atacante y determinar el alcance del ataque. Reporting o reportar implica notificar al interno. Puede ser al CEO o a la junta directiva o inclusive a entidades gubernamentales por ley. ¿Sí? ¿Todas se deben reportar? Depende de la gravedad. Si es algo menor, no sería necesario. Si es un impacto grande, definitivamente sí. ¿Qué sería un impacto grande? Un impacto grande sería que se divulguen datos personales de clientes, números de tarjetas, indisponibilidad del servicio, etcétera, etcétera. Recovery es restaurar el servicio para que vuelva a su comportamiento normal. Esto puede ser tan simple como reiniciar o tan complejo como desplegar nuevamente todo el ambiente donde se generó el incidente. Considera que al momento de hacerlo debes tener cuidado en utilizar la última actualización. También debes considerar mantener cerrados los puertos que no necesitas, los últimos parches, los privilegios de usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay que hardenizar, tal como lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 16. Si la organización tiene un programa efectivo de gestión de la configuración y gestión de cambio, realizará de manera eficaz los trabajos de recuperación e incluso de manera automática.
La remediación es solucionar la causa raíz para evitar que vuelva a suceder, ¿sí? Y finalmente, las lecciones aprendidas son la acción de evaluar el manejo del incidente, también proponer mejoras y actualizar los procedimientos a futuro. En este punto, el Incident Response Team crea un reporte cuando completa las lecciones aprendidas y recomienda las acciones a tomar, así como también proponer cambios en los procedimientos, en los controles de seguridad o incluso proponer cambios en las políticas. Finalmente, el CEO es quien decide si las propuestas de cambios se implementan o no. El siguiente tópico es la detección y prevención que debemos tener desde la perspectiva de la seguridad de las operaciones. Para esto debemos tener en cuenta que se deben usar firewalls, es imposible no contar con uno. Mantener los sistemas y los antivirus actualizados, contar con un IDS y un IPS, en unos segundos lo vamos a explicar también, y cerrar los puertos y los servicios que no se utilicen. Dicho esto, primero debemos conocer algunos tipos de ataques que se detallan en la guía que recomiendan que conozcamos. Un botnet es una red de dispositivos comprometidos o bots que son controlados de manera remota por un atacante. Estos dispositivos, a menudo sin el consentimiento de sus propietarios, se usan para ejecutar ataques coordinados, como un ataque distribuido de negación de servicio, o también llamado DDoS por sus siglas en inglés. En un DOS tradicional, el ataque proviene de una sola fuente, es decir, una computadora o un dispositivo que envía un gran volumen de tráfico o solicitudes hacia un servidor o hacia una red, con la intención de sobrecargarlo y hacer que los servicios se vuelvan inaccesibles. Un ataque DOS es un ataque desde una sola fuente, como les comentaba, mientras que un ataque botnet involucra múltiples dispositivos comprometidos y se usa comúnmente para ejecutar un ataque DDoS, que es una forma más potente y distribuida que un DOS. Un ataque SymFlood es un tipo de ataque de negación de servicio que se enfoca en saturar un servidor con solicitudes de conexiones falsas. En un ataque SymFlood, el atacante envía una gran cantidad de paquetes de sincronización o SYN hacia el servidor, pero no completa el proceso de conexión enviando el paquete ACK, que es decir, la confirmación. ACK o Acknowledge, ¿no? El servidor mantiene una tabla de conexiones pendientes para cada solicitud SYN recibida. Si recibe demasiados paquetes SYN y no recibe los paquetes ACK de vuelta, la tabla se llena y el servidor se queda sin recursos para manejar conexiones legítimas. Puse también ahí unas formas de mitigar este tipo de ataques. Los ataques Smurf y Fraggle utilizan la técnica de amplificación para inundar a la víctima con tráfico masivo, y ambos dependen del spoofing de la dirección IP de origen para redirigir el tráfico hacia la víctima. La diferencia entre ellos es que el Smurf utiliza ping y Fraggle utiliza paquetes UDP. En la presentación que estoy mostrando aquí, así como en la anterior, estoy poniendo algunas formas de mitigar este tipo de ataques. Un ataque de Zero Day es un ataque cibernético que explota una vulnerabilidad de software desconocida por los desarrolladores y sin un parche o solución disponible. El término Zero Day se refiere al hecho de que los desarrolladores tienen 0 días para corregir la vulnerabilidad antes de que los atacantes puedan aprovecharla. Estos ataques son especialmente peligrosos porque pueden causar daño antes de que se publique la actualización o cualquier parche para corregir la vulnerabilidad. Las formas de prevenir estos ataques son las medidas básicas que ya he mencionado hasta el momento, como mantener los sistemas actualizados, deshabilitar servicios que no se utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. El sabotaje está relacionado a un empleado descontento, alguien que no está de acuerdo con las políticas de la empresa, un empleado que no está a gusto con su salario porque piensa que merece uno mejor y que adicionalmente tiene los privilegios necesarios para ocasionar una interrupción de servicio o acceso a información confidencial o a activos de la empresa. Controles ante este tipo de riesgos son terminación de contrato, ¿sí? Auditar los movimientos en caso tenga comportamientos sospechosos y obviamente mucha comunicación con todos los empleados para conocer sus necesidades y darle solución en la medida que la empresa lo permita. Las herramientas IDS e IPS se utilizan en ciberseguridad para proteger redes y sistemas. A modo de resumen, los IDS monitorean el tráfico de red en busca de actividad sospechosa.
Si detecta una posible intrusión o un ataque de OS o DDoS, para los cuales son bastante efectivos, generan alertas e inclusive podrían realizar algún cambio como contramedida, bastante pequeño. Por otro lado, un IPS, además de detectar actividades sospechosas como un IDS, también tiene la capacidad de tomar medidas automáticas como bloquear o prevenir el tráfico que está entrando en tiempo real para detener la intrusión. Aunque este es un diagrama muy básico, normalmente un IPS-IDS, o como también se le conoce un IDPS, está cerca del firewall o detrás de él para tomar acción ante cualquier ataque. Vamos a desarrollar un poco más sobre IDS primero. Su objetivo principal es brindar las alertas necesarias para que se puedan generar las acciones oportunas. Es decir, el IDS alerta y se toma una acción. Utiliza dos métodos, el Knowledge Based Detection y el Behavior Based Detection. El Knowledge funciona comparando el tráfico de red o la actividad del sistema con una base de datos de firmas de ataques, ¿sí? Obviamente conocidos. Es decir, el IDS tiene una lista de patrones o firmas de ataques conocidos. Como siempre monitorea la red, cada vez que detecta una actividad, la compara con su base de datos y, si encuentra una coincidencia, dispara la alerta. ¿Cuál sería la desventaja en este caso? Que si es un ataque nuevo o uno similar a los ya conocidos, pero modificado, probablemente no lo alerte. El Behavior Based Detection funciona observando el comportamiento normal del tráfico de red o de los sistemas y también detectando actividades diferentes o anómalas que podrían indicar un ataque. Lo que hace primero es que aprende cuál es el comportamiento normal, entre comillas, de la red o de los sistemas, como patrones de tráfico habituales, usos típicos de recursos y actividades comunes de los usuarios. Luego, monitorea continuamente el tráfico en base a estos KPIs. Cuando detecta un comportamiento diferente o un comportamiento anómalo, ¿no? Como un pico inusual de tráfico, intentos repetidos de acceso fallidos o uso inusual de recursos, lo interpreta como un posible ataque y luego lanza la alerta. Si bien este tipo de IDS es útil para detectar ataques nuevos o desconocidos que no se basan en firmas específicas, una desventaja puede ser que puede generar falsos positivos si el comportamiento normal cambia o si las anomalías no son realmente amenazas. Un IDS puede tomar varios tipos de respuestas cuando detecta una actividad sospechosa. Una de ellas es la generación de alertas. El IDS envía una notificación al equipo de seguridad o al administrador informando sobre la detección de una posible intrusión. Esta alerta puede ser un correo electrónico, un mensaje en un dashboard o una notificación en tiempo real. Otra es el registro. El IDS almacena la información detallada del evento detectado en un log para su posterior análisis. Esto incluye detalles como la dirección IP, la naturaleza de la amenaza y la hora del incidente. Otra es la activación de scripts. El IDS puede ejecutar scripts o programas predeterminados en respuestas a ciertas amenazas detectadas. Por ejemplo, un script podría bloquear temporalmente una IP sospechosa o cerrar un puerto específico. Otro es la notificación a otros sistemas. El IDS puede integrarse con sistemas como un SIEM, ¿no? Para enviar la información detectada. Y por último, podría generar cambios en la configuración de un sistema. En algunos casos, el IDS puede cambiar configuraciones del sistema para reducir el riesgo, como también ajustar reglas del firewall o modificar políticas de acceso. Hay dos tipos de IDS. Uno que es el basado en host o HIDS, por sus siglas en inglés, y el otro que es basado en la red o NIDS, por sus siglas en inglés. El que es basado en host o HIDS monitorea actividades en un servidor o una PC, detectando cambios en archivos, logs y procesos para identificar comportamientos anómalos en ese host específico. Un beneficio de HIDS sobre NIDS es que HIDS puede detectar anomalías en el host que NIDS probablemente no podría detectar. Una desventaja adicional a las mostradas en pantalla es que un atacante podría descubrir y deshabilitar HIDS, con lo cual podría también manipular los logs del sistema. Los NIDS monitorean el tráfico de red en tiempo real para detectar actividades sospechosas en toda la red, actuando como un guardia que supervisa todo el tráfico que pasa por un segmento específico de la red.
Como ventaja, la consola Central NITS es instalada en un servidor específico que está asignado para este propósito, por lo que es menos probable que un atacante lo deshabilite. En verde, acá en la presentación, muestro las ventajas y en naranja muestro las desventajas que tiene cada uno. Un IPS tiene las mismas funciones que un IDS, ya que intenta, o mejor dicho, ya que también monitorea el tráfico de red en tiempo real, también detecta actividades sospechosas, pero adicionalmente toma acción y bloquea automáticamente esos ataques antes de que lleguen a su destino, protegiendo la red de intrusiones. Como les mostré en el gráfico anterior, el IPS se pone en línea con el firewall, a diferencia del IDS que es más reactivo, ¿no? El IDS es más preventivo. Se deben tener en cuenta algunas medidas adicionales para prevenir ataques, como por ejemplo el uso de honeypots y honeynets. Un honeypot es un sistema, o puede ser una PC o un servidor, diseñado para atraer a atacantes, haciéndoles creer que es un objetivo legítimo. Normalmente se corren en máquinas virtuales. Su propósito es engañar a los atacantes para que interactúen con él, permitiendo a los administradores monitorear sus actividades y aprender sobre nuevas amenazas sin que comprometan sus sistemas reales. Un honeynet es una red completa de honeypots interconectados. Está diseñada para simular una infraestructura de red real, atrayendo a atacantes para que muestren sus técnicas en un entorno controlado, permitiendo también un análisis más detallado de sus métodos y comportamientos a gran escala. Normalmente se configuran los honeypots con vulnerabilidades conocidas para atraer al atacante o llevarlo a un callejón sin salida. Su objetivo principal es llamar la atención de los atacantes. Un sandbox consiste en ejecutar software o código sospechoso en un entorno aislado y controlado, normalmente en entornos virtualizados, para analizar su comportamiento sin afectar el sistema principal. Se utiliza para detectar malware, prevenir infecciones y estudiar cómo funcionan programas potencialmente peligrosos sin poner en riesgo la red o los dispositivos reales. Vamos a hablar ahora de monitoreo, que es la acción de vigilar la red y posteriormente realizar correcciones ante un incidente. Pero primero debemos mencionar que para poder monitorear debemos resguardar los logs. ¿Por qué debemos resguardar los logs para monitorear? Porque nos ayudan con la detección de eventos e incidentes, porque nos ayudan también con análisis forense, nos ayudan también a cumplir con normas gubernamentales y a establecer líneas bases del comportamiento normal de la red. ¿Cuáles son los más comunes de proteger? Bueno, los logs de seguridad, que muestran las acciones de los usuarios cuando crean, modifican o borran un objeto. También están los logs del sistema, que muestran en qué momento se inició, se reinició o se apagó un recurso. También están los logs de aplicaciones. A ver, en este caso, ¿qué tipo de logs son los que se deben guardar? Bueno, en realidad, para una aplicación eso lo define el desarrollador o el equipo. Están también los logs de los firewalls, importantísimos para los efectos en realidad de este curso. Y también los logs de los cambios que se realizan en la red, como las solicitudes de cambio, las aprobaciones y las ejecuciones de estos cambios. ¿Cómo protegemos los logs? Bueno, primero deberíamos contar con políticas que indiquen qué tipo de tratamiento se le dará. En ese sentido, podrían guardarse las copias de los logs en un SIEM, ya que en caso de un ataque en el que se borran los logs, la copia quedaría en dicho sistema. Otra forma es realizar backups de manera recurrente. Adicionalmente a eso, también es necesario que se limiten los accesos a dichos logs para evitar alteraciones. Y finalmente, si ya no se requiere la data, es decir, ninguno de estos logs, lo mejor sería eliminarlos. ¿Y cómo se elimina? Bueno, eso lo vimos en el capítulo 5. Los monitoreos e investigaciones van bastante relacionados con los audit trails, ya que se nutren de este último para poder realizar las investigaciones pertinentes. Un tópico importantísimo en este capítulo es el Security Information and Event Management, o también llamado SIEM por sus siglas en inglés.
Un SIEM es una solución que centraliza, analiza y correcciona los logs y eventos de seguridad de múltiples fuentes en una organización. Su propósito es detectar amenazas, generar alertas y proporcionar una visión completa del estado de seguridad en tiempo real. Además, facilita el cumplimiento normativo al ofrecer capacidades de auditoría y reporte. Tiene las características que detallo aquí en la presentación. Un SIEM es importante porque, además de lo que acabo de mencionar, optimiza la gestión de incidentes y reduce el tiempo de respuesta ante ataques. Los agentes del SIEM recolectan, filtran y envían los logs y eventos relevantes al SIEM para su análisis. En algunos casos también pueden realizar acciones locales como reforzar políticas de seguridad o activar respuestas automáticas. Se pueden instalar en servidores, PCs, equipos de red, aplicaciones específicas y sistemas operativos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo se conecta el SIEM? Bueno, los dispositivos y sistemas como firewalls, routers, servidores y aplicaciones envían sus logs directamente al SIEM, generalmente usando protocolos como SigLog, SNMP o agentes específicos del SIEM. También, un SIEM puede recibir información directamente de un IDS o de un IPS para correlacionar eventos y detectar amenazas. Además, muchos SIEM usan APIs o conectores también para integrar fuentes de datos específicas, como soluciones de seguridad que provienen de la nube, no sé, un IAM o un Microsoft AD, etcétera, etcétera. Syslog es un protocolo que define cómo formatear y enviar mensajes de eventos desde dispositivos en una red a un servidor centralizado, comúnmente usado en sistemas Unix y Linux. Sampling es el proceso de extraer elementos específicos de un gran conjunto de datos para representar o resumir el todo, similar a cómo se toman muestras para encuestas, por ejemplo. Clipping levels son umbrales predefinidos que ignoran eventos menores, activando alertas solo cuando los eventos superan un nivel específico, como por ejemplo múltiples intentos fallidos de inicio de sesión. La gestión de los logs abarca las técnicas para recolectar, procesar y proteger las entradas de logs de diferentes sistemas. Un SIEM centraliza y analiza estos registros y puede eliminar los logs después de su recopilación. Los sistemas utilizan métodos como rollover logging que sobreescribe eventos antiguos para evitar que los logs llenen el espacio de almacenamiento. En Windows es posible archivar los logs cuando alcanzan un tamaño límite, aunque esto podría saturar el disco si no se administra correctamente. Vamos con las respuestas ante incidentes y empezamos con SOAR, que es Security Orchestration Automation and Response, que es una plataforma que integra, automatiza y coordina las respuestas de incidentes de seguridad en una organización. El SOAR combina herramientas y procesos de seguridad para automatizar tareas repetitivas, gestionar incidentes de manera más eficiente y coordinar respuestas entre diferentes sistemas. El objetivo de SOAR es mejorar la eficiencia operativa. También es reducir el tiempo de respuesta ante amenazas y optimizar la gestión de la seguridad al permitir a los equipos enfocarse en incidentes más complejos. Los playbooks en SOAR son guías automatizadas que detallan los pasos específicos a seguir para responder a un incidente de seguridad. Estos playbooks combinan flujos de trabajo predefinidos que automatizan y estandarizan las respuestas a incidentes comunes, como la contención de una amenaza, o también la eliminación de malware o la recuperación de sistemas que ya han sido comprometidos. En cambio, los runbooks son procedimientos manuales detallados que pueden formar parte de un playbook para tareas específicas. Como resumen, en el contexto de respuestas ante incidentes, un playbook define acciones y un runbook implementa o ejecuta esas acciones. Pese a que muchas veces se utilizan como sinónimos, Machine Learning e inteligencia artificial no son lo mismo. Machine Learning aprende a través de información que se le brinda, es decir, con una línea base y a partir de ese punto crea modelos predictivos basados en datos, mientras que la inteligencia artificial
engloba un espectro más amplio de técnicas, incluidas las basadas en Machine Learning, para simular capacidades cognitivas y realizar tareas más complejas. En el contexto de ciberseguridad, Machine Learning está dentro de la IA y, junto con otras técnicas, aborda desafíos más amplios y complejos. Threat Intelligence o inteligencia de amenazas es el proceso de recolectar, analizar y utilizar información sobre amenazas cibernéticas para mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta de una organización. Es decir, es un enfoque más proactivo. En la guía se menciona el framework Cyber Kill Chain o cadena de muerte, que incluye 7 etapas. ¿Sí? La idea es romper la cadena parando el ataque en cualquiera de estas etapas que estoy mostrando en la presentación. Por otro lado está Mitre Attack, que es un marco de conocimiento exhaustivo que documenta las tácticas, técnicas y procedimientos utilizados por los atacantes en ciberseguridad en escenarios reales. Es ampliamente utilizado para mejorar la detección, respuesta y defensa contra amenazas cibernéticas. Attack se centra en cómo los adversarios interactúan con los sistemas durante una operación, reflejando las diversas fases del ciclo de vida del ataque de un atacante y las plataformas a las que se sabe que apunta. Aquí muestro una pantalla de la cantidad de casos que se tienen por cada etapa. Y de hecho son un poco más, si no es que ya no entraba en la presentación. Además está el Threat Feed, que es una fuente de datos en tiempo real que proporciona información sobre amenazas cibernéticas, como direcciones IP maliciosas, URLs peligrosas y firmas de malware. Se utiliza para actualizar sistemas de seguridad como firewalls y sistemas de detección de intrusiones con las últimas amenazas conocidas, permitiendo una respuesta rápida a ataques emergentes. Y finalmente tenemos Threat Hunting, que es el proceso proactivo de buscar amenazas cibernéticas en la red o sistemas de una organización antes de que se detecten mediante herramientas automáticas. Los cazamenazas utilizan análisis avanzados, inteligencia de amenazas y conocimiento del comportamiento del atacante para identificar y mitigar amenazas que podrían haber pasado desapercibidas. Bien, con este capítulo culminamos el capítulo 17. Muchas gracias por su atención. No se olviden de darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.